Hola, este es el primer video de una serie de videos que busca explicar de forma resumida lo que hemos trabajado. Los videos están agrupados por partes. Si ustedes observan en el Classroom, yo había dividido la primera parte, que son los primeros 4 trabajos prácticos, la segunda parte, que son los siguientes 4, y la tercera parte, que son los últimos 3 hasta llegar al trabajo práctico 11. En este video en particular vamos a explicar los 4 o los contenidos desarrollados en los 4 primeros trabajos. Antes de enfocarnos en los contenidos que hemos trabajado, lo primero que tenemos que saber es qué es la química y cuál es el objeto de estudio. Porque nosotros tenemos que ver desde qué punto nos tenemos que parar para analizar un sistema o una situación en particular. La química es una ciencia y como tal se rige con unos determinados métodos o procedimientos científicos. Esta ciencia, ¿qué es lo que va a estudiar? La materia. ¿Qué vendría a ser la materia? La materia es absolutamente todo lo que nos rodea. Ahora, ¿qué es lo que va a estudiar de la materia? Va a estudiar cómo se comporta, cuál es su estructura, cuáles son sus propiedades o características, de qué forma se transforma la materia y cómo son los cambios de energía en esas transformaciones. Ustedes en físico-química, hasta tercero, y dentro de las ciencias naturales, han trabajado todos estos conocimientos. En este año lo que nosotros nos enfocamos simplemente es en el estudio de algunos compuestos químicos, específicamente en los compuestos orgánicos. Ahora, ¿por qué sería importante estudiar química? La química es una ciencia básica. ¿Qué significa? Que puede ser aplicada en distintos campos del conocimiento, es decir, es una ciencia que va a ser utilizada como herramienta en otras. Por ejemplo, en la biología, en la medicina, en la construcción, en el cuidado del medio ambiente. Es por eso que es muy relevante estudiar y conocer la química. ¿Cómo se clasifica la química? La química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica, según los compuestos que estudiamos, es la química que se encuentra formada por cadenas de carbonos unidos entre sí, mientras que la química inorgánica se encuentra formada por cualquier tipo de átomos unidos de diferentes maneras. Ahora, si nos enfocamos en los contenidos que desarrollamos en el primer trabajo práctico, nosotros nos enfocamos en el petróleo. ¿Por qué estudiamos el petróleo? Porque es una sustancia formada por una mezcla de hidrocarburos y los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados por cadenas carbonadas. Si nosotros repasamos en la filmina anterior, veíamos que la orgánica, los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y unidos entre sí los carbonos formando una cadena. Bueno, esas cadenas son los hidrocarburos. Nosotros vamos a estudiar primero las características del petróleo porque es uno de los principales componentes que contienen los hidrocarburos y a partir del petróleo nosotros tenemos diferentes usos o aplicaciones que le damos a sus derivados. Es por eso que resulta importante. Ahora, ¿qué vendría a ser el petróleo? El petróleo es considerado un combustible fósil. Cuando yo tengo que justificar por qué es un combustible fósil, tengo que explicar dos parámetros. ¿Por qué es un combustible? Porque arde fácilmente y al hacerlo libera energía. ¿Y por qué es fósil? Porque se origina a partir de organismos marinos que fueron sometidos a elevadas presión y temperatura. Entonces, siempre tenemos que explicar los dos. No solamente la palabra fósil, sino tenemos que explicar qué significa que sea un combustible y qué significa que sea fósil. Ahora, ¿el petróleo es el único combustible fósil que existe? No. Existen otros combustibles fósiles como el carbón y el gas natural. La diferencia entre los tres es el origen que tiene a partir de determinados organismos o no. Es decir, la diferencia es en los componentes y en el proceso que le dieron origen. El petróleo nosotros sabemos que se encuentra en reservas. Las reservas se pueden clasificar en tres: probables, comprobadas y posibles. ¿Cuál sería el criterio para diferenciar cada una? ¿En qué se basa la diferencia? Es en el grado de certeza que se tenga de la misma. Si se sabe o no, si posee o no cae petróleo de manera certera. Las reservas comprobadas han sido evaluadas y pueden ser explotadas, es decir, se sabe que hay petróleo, se sabe que la cantidad de petróleo me permite a mí obtener una ganancia y por eso se considera que es factible explotarla. Las reservas probables no han sido probadas, pero se encuentran dentro de los límites de un
geográfico de un yacimiento. Es decir, se espera que, debido a las características geográficas de ese lugar, haya petróleo. Y las reservas posibles son aquellas que posiblemente hay, pero no se ha estudiado absolutamente nada, ni siquiera los límites geográficos. Una vez que se identifica una reserva comprobada, ¿qué se hace con el petróleo? Nosotros tenemos que, una vez que sabemos que hay petróleo en un lugar, ahí es donde se ubica el pozo de explotación, que es el proceso mediante el cual se extrae el petróleo de la reserva. Después, una vez que se extrae el petróleo, va hacia la refinería. Y una vez que se separan los distintos componentes, los distintos hidrocarburos que componen el petróleo, algunos de ellos son transportados hacia la industria petroquímica, a partir de la cual se obtienen distintos derivados. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? Existen una variedad infinita, más de 300.000 productos que provienen del petróleo. Por ejemplo, el aerosol, un cable de electricidad, el caucho, una goma de borrar, indefinidos. Lo importante de saber que existen derivados del petróleo es pensar nosotros desde un punto de vista de querer reemplazarlo al petróleo. Generalmente se piensa que reemplazar al petróleo es reemplazar a los combustibles que se obtienen del petróleo. Lo que tenemos que ser conscientes es que el petróleo no solamente nos da los combustibles, sino que también nos proporciona una serie de productos que, si nosotros quisiéramos reemplazarlos, también tendríamos que reemplazar a cada uno de ellos. Es decir, si nosotros queremos dejar de utilizar el petróleo, tendríamos que ver una alternativa para construir, no sé, una bolsa de residuos, el asfalto, un aerosol, para construir una alternativa a todos los derivados. Ahora, si nos focalizamos solamente en uno de los derivados, que no son productos elaborados, sino que es un componente del petróleo, que es la nafta. La nafta es uno de los componentes que se obtiene a través del craqueo. Ese vendría a ser el método de obtención. El craqueo consiste en la ruptura de las moléculas de los hidrocarburos en moléculas más cortas. Es decir, yo tengo mezclas de hidrocarburos en el petróleo. Bueno, selecciono alguno y quiero fabricar nafta. ¿Me sirven así los hidrocarburos? No, lo tenemos que cortar en cadenas más cortas. A eso se le llama craqueo. Hay distintos tipos de nafta. Ustedes conocen la nafta super, la nafta premium. ¿Cuál es la diferencia? O la nafta, pueden decir que en una estación de servicio la nafta es mejor que la otra. ¿Cuál es la diferencia? El octanaje, que es una medida de la calidad de la nafta, es decir, del funcionamiento que va a tener la nafta cuando combustione dentro del motor. Si el octanaje es elevado, significa que la nafta va a tener un mejor funcionamiento y por lo tanto va a rendir más. A su vez, existen combustibles alternativos, es decir, uno puede pensar reemplazar la nafta para poder disminuir el uso que le da al petróleo. ¿Cuáles son esos combustibles alternativos? El biodiesel, el biogás, los alcoholes. Se obtienen a partir de organismos vivos, que no sería el petróleo, porque el petróleo nosotros sabemos que contamina, y a partir de desechos metabólicos, ¿sí? A veces que se pudra algo libera algún tipo de combustible, como por ejemplo el biogás. Ahora, recién dije que el petróleo contamina. ¿De qué forma contamina o en qué parte del proceso? Nosotros podemos diferenciar o identificar distintos procesos que van a contaminar desde su extracción hasta su utilización. Es por eso que tenemos que replantearnos cuál es el uso que nosotros le damos a los productos o de qué manera usamos los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque una vez que se empieza a destilar el petróleo para separar sus componentes, se lo hace mediante la refinería. La refinería lo que hace es calentar el petróleo y lo va separando. Pero siempre que nosotros queramos calentar algo, vamos a tener que utilizar la combustión de un gas, que eso libera gases a la atmósfera, lo que produce dióxido de carbono, aumenta el efecto invernadero. A su vez, produce daños ambientales y marítimos. En el transporte del petróleo, que pueden ocurrir derrames, la acumulación de desechos de los plásticos. Una vez que se produce el plástico, que es derivado del petróleo, nosotros lo desechamos y no es biodegradable, por lo tanto va a tardar millones de años en descomponerse.
La extracción del petróleo dentro del pozo de explotación lo que hace es remover los distintos estratos terrestres y los va contaminando porque los va mezclando. Ustedes saben que cada uno de los estratos tiene una composición determinada y a su vez va removiendo partes o componentes de esos estratos y los deja expuestos a las superficies y eso provoca contaminación. Y a su vez provoca daños en los cursos de agua, ya sea por la contaminación que se puede provocar en los derrames, así como también dentro del proceso de extracción del petróleo se utiliza agua dulce, agua potable. Y el agua potable una vez que se utiliza se contamina y no puede volver a potabilizarse para volver a ser usada. Esto vendrían a ser todos los contenidos que nosotros vimos en los primeros trabajos prácticos y ustedes tenían que resolverlos. La idea de este video es que les sirva como un resumen, y en material también se los voy a compartir, para que puedan tener un cierre o comprender mejor cuál fue el objetivo de toda esta primera parte.